El osciloscopio. El osciloscopio es un instrumento de medida el cual es capaz de representar gráficamente cómo varía una señal con respecto al tiempo. Historia. Fue creado en el año de 1893 por el ingeniero y físico francés André Blondel. En un principio, el osciloscopio permitía registrar en una cinta de papel los valores eléctricos, gracias a un péndulo de tinta conectado a una bobina. Más adelante, en 1897, el científico alemán Carl Ferdinand Braun inventó el tubo de rayos catódicos. Luego, en 1932, se logró adaptar esta tecnología al osciloscopio, manteniéndose de esta manera hasta la creación del osciloscopio digital. Funcionamiento. La pantalla del osciloscopio cuenta con dos ejes, el eje X que representa el tiempo y el eje Y que muestra el valor de la señal en función de X, o sea, del tiempo. Tipos. Existen dos tipos de osciloscopios, los analógicos y los digitales. Los analógicos realizan su funcionamiento gracias a la desviación de un haz de electrones, emitido por un tubo de rayos catódicos. Este haz de luz es desviado gracias a la creación de campos eléctricos y magnéticos, permitiendo así mostrar en pantalla las gráficas de la señal. Los osciloscopios digitales, a diferencia de los analógicos, convierten la señal digital convierten la señal analógica en una señal digital, la cual es procesada por un microcontrolador interno, quien es el encargado de dibujar la señal en la pantalla. Para la primera prueba del osciloscopio se realizó el siguiente circuito, eh, con el cual se conectó un generador de funciones al osciloscopio. Se definió el generador de funciones con un voltaje pico de amplitud de 2,5 voltios y con una frecuencia de 1000 Hz, 2000 Hz y 3000 Hz. Teniendo estas características, se observa cómo en el osciloscopio se dibuja una señal de tipo sinusoidal, la cual se dibuja pues con cierta rapidez, dado que estamos manejando 1000 Hz. Y pues en esta prueba se evidencia el uso del osciloscopio, cómo varía la señal con respecto al tiempo. Luego de esto se montó el siguiente circuito, en el cual tenemos una fuente de corriente alterna, la cual es pues analizada con el osciloscopio. Bueno, en esta se establecieron voltajes pico de entre 2 a 10 voltios. Para este primer voltaje pico de 2 voltios, entonces se analizó la gráfica de voltaje con respecto al tiempo dibujada en el osciloscopio. Dentro del informe se nos pedía calcular el voltaje pico práctico, con el cual se calcula de la siguiente manera, analizando pues el pico de voltaje, que en este caso pues es muy parecido. Sin embargo, pues debido a los errores de la medida pues no será igual. Además de esto se debía realizar el análisis del voltaje pico a pico, que sería el voltaje entre el punto más alto de la gráfica de voltaje y el punto más bajo de la gráfica de voltaje, dado en esta parte. Finalmente era necesario calcular el voltaje RMS, el cual se calcula dividiendo el voltaje pico entre raíz de 2, y de esta manera se calcula el voltaje RMS. Bueno, para el siguiente circuito se nos pidió analizar cómo el osciloscopio dibujaba o graficaba cierto tipo de señales dados por el generador de funciones. En este caso se nos pidió analizar cuando se generaba una señal sinusoidal, triangular y rectangular. Bueno, vamos a analizar la función triangular. Entonces, dándole al play en el circuito, vemos como en el osciloscopio, dada la señal del generador de funciones, se dibuja este tipo de gráfica triangular, donde la señal con respecto al tiempo pues tiene una forma triangular de esta manera. Bueno, como cuarto análisis se nos daba el siguiente circuito, el cual consta de una fuente de voltaje corriente directa de 10 voltios y tres resistencias, una de 1 kiloohmio y dos de 2 kiloohmios. Bueno, para este montaje se nos pedía analizar el voltaje y la corriente que pasaba por cada una de las resistencias en este circuito.
Entonces, por ejemplo, para esta primera resistencia de 1 kilo ohmio, conectamos el multímetro en la función de amperímetro en serie al circuito y bueno, le damos al play y vemos que para esta resistencia nos marca que pasa una corriente de 5 miliamperios. Listo. Ahora, para medir voltaje, lo que hacemos es conectar el multímetro en la función de voltaje en paralelo al circuito. En este caso, para analizar el voltaje que pasa por esta resistencia de 2 kilo ohmios, lo que hacemos es conectar en paralelo nuestro voltímetro y darle al play. Em, en este caso, pues nos marca 5 voltios. Finalmente se nos dio el siguiente circuito, el cual consta de una fuente de voltaje de corriente directa de 10 voltios, un capacitor de 1 microfaradio, un interruptor y una resistencia de 1 kilo ohmio conectado a un osciloscopio. Entonces, bueno, se nos pedía en el ejercicio mirar cómo era la carga del capacitor a medida que pasaba el tiempo en el osciloscopio. Entonces, primeramente, cuando el interruptor estaba abierto, pues se ve pues esta recta constante de carga con respecto al tiempo del capacitor. Entonces, una vez que se cierra el circuito, o sea, cerramos el interruptor, vemos cómo el capacitor se ha cargado pues por medio de esta curva, la cual es observable pues gracias a el osciloscopio.